¿no? Va a producir también un trastorno visual, ¿no? De igual manera, como ya mencionó usted, pacientes que tienen herencia por parte de los padres, como ya le dije, pacientes que no tienen una buena dieta, ¿no? Los pacientes alérgicos, que están siempre frotándose los ojos, ¿no? Pacientes que están expuestos mucho tiempo al sol o agentes irritantes como el humo, el viento directo a la cara, el polvo, que también los vuelven frotadores crónicos, ¿no? Y terminan teniendo este tipo de problemas. Doctora, hay una pregunta bien puntual por parte de los pacientitos que nos han hecho. El estar expuesto a la computadora por mucho tiempo me refiero a unos 3, 4 horas al día, ¿produce miopía? Puede miopizar, así es. Puede miopizar, efectivamente. El asunto es que hay que tener en cuenta también que los equipos electrónicos producen radiación, ¿no es cierto? Y este tipo de radiación azul hace que el paciente haga lo que actualmente se conoce como el síndrome del ordenador, ¿no? O el síndrome computacional también, ¿no? Que hace que el paciente pues presente también los signos de astenopia, ¿no? Pero en este caso lo más común es que el paciente presente una miopía, ¿no? Así es. Creo que todo en exceso es malo, ¿no? Todo en exceso es malo. Porque tenemos entendido de que en nuestro ojito tenemos ese ritmo circadiano, ¿no? Y ese ritmo circadiano también nos le dice al ojito que tiene que recibir, ¿no? una cierta cantidad de luz azul. Y esa luz azul se encuentra en el espectro, ¿no? El espectro obviamente es bastante amplio, ¿no? Y nuestro ojito tiene la capacidad de poder recibir algunos tipos, ¿no? de luces. Una cierta cantidad, ¿no? Que científicamente pues está comprobado, ¿no? Que el ojito necesita. Pero en exceso es dañino, ¿no? Es dañino. ¿La diabetes, doctora, debilita la vista? Claro, el tema de la diabetes es que cuando el paciente presenta la hiperglicemia, una glucosa por encima de 140 miligramos por decilitro, va a acumular sorbitol dentro del cristalino, ¿no? Y entonces esto va a ocasionar que el paciente presente una deficiencia visual. 1. 2, que cuando hay un exceso de este sorbitol en los ojitos, lo que va a dañar es la microvasculatura. Y en general, en todo el cuerpo, lo primero que se daña son los vasos más pequeños. Por eso es que el paciente presenta deficiencia, ¿no? O falta de sensibilidad en los dedos, ¿no? O en la planta de los pies, pues que se produce también el pie diabético, ¿no? Y a nivel de los ojitos, pues comienza a dañar la retina, produciendo una retinopatía diabética que puede llegar a producir lesiones algodonosas, que puede llegar a producir vasos arrosariados, microhemorragias, ¿no? E incluso todo esto junto, si es que el paciente no toma las medidas de precaución del caso o no acude a la consulta oftalmológica, puede llegar a producir una retinopatía diabética proliferativa y esto puede llegar a producir incluso un desprendimiento de retina con el tiempo. Entonces es por eso que debemos informar a nuestros pacientes diabéticos que mínimo deben tener una evaluación al año, ¿no? Que sea una evaluación completa con una fundoscopía para poder determinar si es que de pronto está presentando una retinopatía diabética. Doctora, nos pasó un casito, particularmente me pasó un caso en la que le escuché mencionar de que los niveles de glucosa 140, ¿no? ¿Ya? Me tocó un paciente donde la glucosa lo tenía 180, ¿ya? Entonces, como supera los niveles normales, el paciente me manifestó de que él siempre se ha mantenido ya con 180, 190 y para él eso es normal, que siempre le han hecho la toma de la huesa visual bajo esos parámetros. ¿Eso es correcto, doctora? ¿Podemos medir en la vista o...? Bajo responsabilidad del paciente. Bajo responsabilidad. Así es, porque se le explica en qué consiste el proceso, ¿no es cierto? Que cuando la glucosa se estabilice, obviamente los lentes que le estamos midiendo con la glucosa alta no le van a servir, ¿no? Pero si el paciente se hace responsable de ello, no hay ningún inconveniente. Bajo su responsabilidad. Disculpe, respecto a eso, ¿y qué se puede hacer con los pacientes que son inestables? Aunque tomen el medicamento como ellos dicen tomarlo a la hora que se le indica,
no mantienen estable su glucosa, así que andan disparando, bajando, disparando, y para un examen de agudeza visual sabemos que hay bastantes complicaciones, no se va a poder trabajar bien con estos pacientes, pero aún así si el paciente quiere sus lentes porque no puede, como se llama, visualizar bien, ¿cómo se podría manejar en este caso con esos pacientes? Como le digo, se hace la mejor agudeza visual corregida, ¿no es cierto? Y se le advierte al paciente que va a comprar o se le va a dar los lentes bajo su responsabilidad. Porque definitivamente cuando esa glucosa se estabilice o baje los niveles que él tiene, no va a haber con esos lentes, no le van a servir. Ok. Dando un punto aparte sobre el tema de los pacientes diabéticos, en general la agudeza visual, ¿cómo lo corregimos? Básicamente con los anteojos, ¿no? Es importante mencionar que los anteojos son correctores y por ser correctores obviamente van a corregir alguna metropía que presente el paciente, siempre y cuando la toma de la agudeza visual sea muy buena, muy precisa, para que el paciente pues logre corregir, ¿no? Así es. No olvidemos que para hacer una buena evaluación de la agudeza visual, debemos de contar con un espacio de 6 metros de distancia entre el paciente y una cartilla de Snellen o de repente un proyector de fototipos, ¿no es cierto? Que haya una buena iluminación, que depende también de la hora del día en que se realice. Lo más indicado, lo más adecuado sería cuando el paciente esté descansado, de repente a primera hora de la mañana, ¿no? Para evitar que de repente pues haya un falso resultado al momento de la evaluación, ¿no? Entonces, se le advierte o se le pregunta al paciente en todo caso si de repente pasó una mala noche, si de repente ha estado realizando alguna actividad que le ha producido irritación ocular. Entonces, lo importante es hacerlo en el mejor momento, ¿no? Doctora, ¿alguna recomendación en cuanto a la alimentación para los pacientitos de repente cuando empiezan su etapa, sus primeros años de vida, ¿no? Y de alguna manera una buena alimentación puede evitar el origen de alguna metropía? Sí, claro, por supuesto. A tener en cuenta que a nuestros pacientes, siempre pensando en los ojos, en la salud ocular, pues indicarle que lo adecuado es comer, por ejemplo, cualquier vegetal, ¿no?, que tenga color naranja, como por ejemplo naranja, la zanahoria, la papaya, ¿no? Por ejemplo, el color rojo, ¿no? Puede ser una manzana, ¿no? Igual el arándano, sabemos y está científicamente comprobado también que mejora la circulación a nivel de la retina, ¿no? Y nos va a favorecer obviamente para mejorar nuestra agudeza visual o para mantenerla donde la tenemos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, de pronto en un adulto mayor o en un adulto en general que de repente no pueda tener muy al alcance una alimentación balanceada, el uso de vitaminas, de suplementos vitamínicos, ¿no?, de antioxidantes, súper indicados, sobre todo en pacientes que tienen ya sus años, pacientes adultos mayores, ¿no?, para evitar la degeneración macular relacionada a la edad, o pacientes que ya la tienen, pero para poder mantener la agudeza visual donde la encontramos al momento de la evaluación, para evitar que sigan perdiendo visión, ¿no? Importantísimo, ¿no? Definitivamente. Importantísimo. Bueno, entonces ya para culminar el video, nosotros como optómetras la sugerencia que damos es de que el ojo pues es un órgano que aproximadamente tiene un 70-80% de la información que percibimos a diario, ¿no? No es igual perder un ojito como perder cualquier otro sentido, ¿no? Entonces es importante que todos los pacientitos seamos conscientes de las condiciones en las que nos enfrentamos a diario y acudir pues al oftalmólogo una vez al año como mínimo, ¿no, doctora? Así es. Bueno, ¿alguna sugerencia, doctora? ¿Algunos tips para la agudeza visual de repente? Siempre es bueno ejercitar la vista. Claro, definitivamente, sobre todo cuando estamos haciendo uso de equipos electrónicos, siempre darnos un tiempo, dejar la pantalla de cerca y mirar lo más lejos, el punto más lejano posible, para de esa manera ejercitar nuestros músculos y evitar que nos llegue la miopía, ¿no? Sí, eso es importante. Es el 20-20, creo, ¿no? Por cada 20 minutos de trabajo cercano tenemos que ejercitar 20. Qué bueno.
Mary, ¿alguna sugerencia? Bueno, creo que la doctora ya lo explicó, fue más clara, más precisa en los consejos que nos ha brindado y bueno, a seguir las indicaciones que nos ha dado la doctora para poder mejorar nuestra agudeza visual o cuando se nos presente un caso o un paciente, pues saber qué puntos importantes hemos obtenido acá con la conversación con la doctora para poder mejorar en esas evaluaciones. Bien, muchísimas gracias. Somos el equipo de oftalmópticas de Chiclayo, junto con la doctora Sonia Roncal Fernández, especialista en oftalmología. Buenas noches. Bueno. Buenas noches.